En este video vamos a ver qué es el álgebra, para qué sirve y cuáles son las expresiones algebraicas más comunes que vamos a encontrar. El álgebra constituye una generalización de la aritmética, ya que mediante la combinación de números y letras podemos dar solución a situaciones más complejas. Si, por ejemplo, tenemos un caso geométrico como un rectángulo cuyas dimensiones son conocidas, supongamos que la longitud o el largo del rectángulo mide 20 metros y el ancho mide 10 metros, entonces podemos determinar su perímetro. Recordemos que el perímetro de una figura geométrica constituye la suma de sus lados. Entonces, en este caso, podríamos decir que el perímetro es 2 veces el largo, 2 por 20, más 2 veces el ancho, es decir, 2 por 10. Si resolvemos esas operaciones, tenemos 2 por 20, 40, más 2 por 10, 20. Tenemos un perímetro para ese rectángulo igual a 60 metros. Esto es lo que haríamos en el estudio de la aritmética, lógicamente relacionada con la geometría. Pero si estuviéramos en una situación algebraica, donde por ejemplo las dimensiones de este rectángulo fueran desconocidas, entonces tendríamos que asignar letras. Por ejemplo, utilicemos A y B. A representa el largo y B representa el ancho. En este caso, el perímetro quedaría representado de la siguiente manera: 2 veces el largo, 2 por A, más 2 veces el ancho, 2B. Entonces, vemos cómo se generaliza una situación geométrica, lo que tiene que ver con el perímetro de este rectángulo, en lo que se llama una situación algebraica, donde estamos utilizando números y letras. Entonces, el álgebra permite extender lo que sucede en la aritmética a situaciones más generales, donde podemos plantear, por ejemplo, expresiones o ecuaciones, así que nos permitan dar solución a diversos problemas. Dominar los temas y los conceptos del álgebra es bien importante para tener éxito en el estudio de otras ramas de la matemática, como por ejemplo la geometría, la trigonometría, la geometría analítica, el cálculo, asignaturas propias de la universidad, tales como álgebra lineal y ecuaciones diferenciales, el estudio de otras áreas del conocimiento, como la física y la química, donde es muy frecuente el uso de fórmulas o el planteo de ecuaciones, y otros ámbitos como por ejemplo la estadística, como las matemáticas financieras, en fin, una serie de conocimientos más avanzados en matemáticas y en las ciencias, donde el uso del álgebra es frecuente. Por esa razón, tener una buena base algebraica garantiza tener éxito en estas ramas de la matemática y de las ciencias que hemos mencionado. Bien, ahora vamos a mirar lo relacionado con las expresiones algebraicas que vamos a encontrar en el estudio de esta rama de la matemática. Las expresiones algebraicas se clasifican de acuerdo con la cantidad de términos. Entonces, vamos a encontrar lo que son los monomios,
que son las expresiones algebraicas que tienen un solo término. Vamos a citar algunas de ellas. Por ejemplo, 5, un número es un monomio. Tenemos, por ejemplo, la letra X, eso es otro monomio. Tenemos, por ejemplo, 3y al cuadrado. Allí tenemos otro monomio. Y la expresión 4/3 de x al cubo, y al cuadrado y z. Esto es otro monomio. Entonces, monomios son expresiones algebraicas que tienen un solo término. Se llaman binomios a las expresiones algebraicas que tienen dos términos. Por ejemplo, la expresión a más b es un binomio. La expresión 3p menos 5q es otro binomio. O por ejemplo, la expresión 10 menos 2/3 de m n a la 5 es otro binomio. Vemos entonces la presencia de dos términos separados entre sí por los signos de suma o resta. Se llaman trinomios a las expresiones algebraicas que tienen tres términos. Veamos, por ejemplo, x al cuadrado más 5x menos 6 es un trinomio. Por ejemplo, AB menos CD más 7K es otro trinomio. Observamos la presencia de tres términos separados entre sí por los signos de suma y resta. Y se llaman polinomios a las expresiones algebraicas que tienen cuatro términos o más. Por ejemplo, si tenemos la expresión 2u a la 6 menos 7u a la 3 más 25u menos 1, entonces tenemos un polinomio de cuatro términos. O tenemos, por ejemplo, 6m más 8p menos 17h más 5t al cubo menos 4k más 1. Entonces, en este caso tenemos un polinomio de 6 términos. Nuevamente, vemos cómo un término está separado del otro por los signos de suma y resta. Finalmente, vamos a ver cuáles son las partes de un monomio. ¿Cuáles son los elementos que conforman este tipo de expresión algebraica, la que tiene un solo término? Si tenemos el monomio menos 5x al cuadrado y a la 4 z, entonces vamos a observar los siguientes componentes. Menos 5 constituye lo que se llama el coeficiente. Ese coeficiente incluye el signo. En este caso vemos que es negativo. También observamos lo que es la parte literal. Todo esto que tenemos aquí constituye el componente literal, es decir, las letras. Esas letras tienen unos exponentes. Entonces,
los exponentes también hacen parte del monomio, es decir, de ese término. Para el caso de la letra Z, tenemos exponente 1. Ese exponente está invisible, pero allí está presente. Entonces, tenemos los exponentes como parte integrante de lo que es un monomio. Si por ejemplo tenemos el término A, la letra A, eso es un monomio que tiene coeficiente 1 y tiene exponente 1. Esos dos unos son invisibles, pero allí están presentes. Debemos tener mucho cuidado en estos casos cuando veamos una letrica sola, porque se suele creer que tiene coeficiente 0 o exponente 0. Debemos siempre tener presente que hay coeficiente 1 y exponente 1. Bien, en este primer video de introducción al álgebra hemos visto la importancia de esta rama de la matemática, lo que son las expresiones algebraicas más importantes y las partes de un monomio.